Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación, como toda la semana, vamos a conversar con el embajador Juan José Monzán en su segmento Palestra. En la palestra hay muchos temas, siempre, todos los días. Si hablamos de política, si hablamos de economía, si hablamos de la ciencia, si hablamos de la tecnología, si hablamos del turismo, los temas sobran, pero a veces uno tiene que seleccionar un tema que es puntual, que está en el tapete, porque de verdad, pues a veces el tema requiere que se corresponda con muchos otros factores globales para nosotros, de alguna manera, o sea, considerarlo y ponerlo en conocimiento de la gente para que la gente saque sus propias conclusiones. Y es el señor Trump, expresidente de los Estados Unidos, millonario de por vida, empresario, polémico y todo lo que se quiera. Pero salió de la presidencia y todavía tiene vigencia y todos los días hay que hablar. Entonces, yo quiero que hoy José Monzán me analice la circunstancia Trump en el actual momento y qué pudiera ocurrir si ese señor volviese a optar a la presidencia de los Estados Unidos y alcanzase el objetivo. Bueno, como tú bien señalas, primero que nada, pues vamos a saludar que hay que hacerlo respecto a tu programa y a la trayectoria y el esfuerzo que has hecho desde Margarita para el Mundo y ahora desde México. Transmite y logras concertar en esta emisora que tienes personas desde Australia, España, Europa, Venezuela y Estados Unidos, por supuesto, para estar al día. Hay personajes que están manejando política, economía, ciencias, que es tan interesante, sobre todo en una época de la desinformación, que permanentemente que tenemos que estar alerta de no repetir una noticia y caemos, siempre caemos, porque yo a veces recibo una nota de alguien que le tengo plena confianza y resulta que no era cierta la noticia o estaba manejada. Entonces, y no es porque lo hizo de mala fe, sino que la recibió también de alguien a lo mejor de una buena fuente que llamaban antes. Y entonces hay que estar alerta. El tema que planteas es un tema realmente puntual, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo, por el significado que tiene el tema o el personaje involucrado. Y en la historia pequeña, geográfica pequeña, para la ciudad de Miami, realmente para el condado de Miami-Dade y Miami, donde está el centro financiero del estado de Florida, pues, y cultural actualmente. Eh, Y multiétnico, bueno, y multiétnico. imagínate, ¿no? Imagina, aquí la proporción, bueno, hay una estadística aquí del estado de Florida, pero del condado de Miami-Dade, que ya se extiende un poco más hacia el norte, idioma hablado 67% del castellano. Fíjate tú. Uh -huh. Latinos o personas de procedentes de otro país diferente, casi el 70%. Uh -huh. La minoría étnica mayor en el estado de Florida y en Estados Unidos completamente, pues, es la cubana, que fue la primera que se hizo presente masivamente cuando llegó Fidel Castro. Pues siempre ha habido cubanos por el comercio, sobre todo en Key West, tú sabes, o en Sí, Nueva sí. York, pero a raíz de Fidel Castro pues llegaron los primeros refugiados, que eran los que hoy en día se conoce o se conocieron también a los venezolanos, balseros del aire, llegaron en avión con sus mujeres. Y a partir de allí, pues de los 60 más fuertes fueron llegando, más regados, fueron aceptados y definitivamente con Mariel fue la gran invasión de cubanos aquí. Sí. Un hecho bochornoso, pero que bueno, dio oportunidad que salieran los cubanos. Y es la primera minoría latinoamericana de habla hispana, por supuesto, en el condado de Miami-Dade. Creo que en este momento la segunda mayoría o somos los venezolanos o somos los colombianos. Y digo somos porque, bueno, casi siempre Venezuela y Colombia andan con los mismos problemas económicos y políticos. Una vez primero en Venezuela y otra vez
en Colombia, y siempre ha sido así. Pero Trump está enquistado allí, políticamente hablando. En las elecciones Ah, pasadas, de alguna ajá, manera, él afincó sus esfuerzos por el voto latino. Y esta vez bueno, a eso vamos. está comenzando su campaña justamente en ese Claro, estado. a eso vamos. Ah, Entonces, aquí se han refugiado, en primer lugar, pues todos los que venían huyendo de dictaduras, tanto de dictaduras de derecha como de dictaduras de izquierda. Y más rápidamente, pues la dictadura del Caribe, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador por la guerra, aunque El Salvador, porque está en el Pacífico, iban más a Los Ángeles y menos a la costa este, la gran concentración de salvadoreños, pero siempre ha sido Miami pues un refugio, sobre todo a partir de la primera oleada de los cubanos, porque se dieron cuenta que aquí había posibilidad de trabajo, personas que hablaban el mismo idioma, las mismas comidas y este tipo de... Al punto de que la gastronomía la controlan los latinos acá en el estado de Florida, por lo menos en el gran condado de Miami-Dade. Siendo como son provenientes de partidos que venían, países provenientes de regímenes, digámoslos, totalitarios, marxistas o no marxistas, pero totalitarios, como el de Cuba en primer lugar, luego el de Nicaragua en segundo lugar, que tiene costa en el Pacífico y en el Caribe. Pero era más fácil venir aquí que irse pues, a Los Ángeles o a alguna parte del Pacífico, por las comunicaciones, me refiero, ¿no? Y finalmente Venezuela. Los primeros venezolanos que llegaron a instalarse aquí durante la etapa del chavismo, digamos, nos llamaban, digo nos llamaban, no, porque yo llegué mucho tiempo después, nos llamaban los balseros del aire, en contraposición a los balseros de Cuba que llegaban aquí en estas lanchas rústicas de cauchos, de gomas de bicicletas, de tractores, unas latas llenas de aire, y la mitad ok. perecían en el Caribe, en las profundidades, y otros llegaban y gozaron de la protección. Entonces es una gente que viene muy sensibilizada hacia los regímenes socialistas, como los llaman acá, pero pues, hay que ser exacto porque nosotros utilizamos otros términos de los regímenes marxistas o comunistas o totalitarios. Pues. Para diferenciarlo, pues todos sabemos que los países escandinavos tienen un socialismo democrático, como fue Acción Democrática en Venezuela, en plena democracia, creadores de la democracia Pero moderna. Pues. el enclave Trump aquí en todo este esquema es lo que yo quiero clarificar contigo hoy. Vamos a clarificártelo. Ajá. Lo primero, óyeme esto es un poquito, yo no sé, delicado si te lo puedo decir, pero Aquí no tenemos censura. la campaña, no, por mi seguridad, Bueno, eh, por respeto también al país donde estoy, que me ha acogido. Y me acogió aquí porque tengo mis 4 hijos acá. Si hubieran estado en Chile, me voy a Chile. Si hubieran estado en claro. España, me voy a España o en Cataluña, Bueno, me voy a con las Andalucía. precauciones del caso, vamos a tocar el tema. En la campaña, la primera campaña electoral, a mí nunca me ha gustado Trump, particularmente antes que fuera político, por los programas que él tenía, aquello, usted está despedido y aquellas cosas. Entonces me parecía que era deleznable esa postura humillante para el que perdía la nominación, en quién era más hábil, ¿no? Tú no puedes ofender al ser humano por eso. A lo mejor no era hábil en matemáticas, pero era hábil en biología, qué sé yo. Pero Pero a mí no me gusta esa gente. hay algo que poner claro aquí. Tú no eres ni antirrepublicano ni antidemócrata. No, 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 porque hay valores importantes en los dos partidos. Fíjate tú, Y en la nación americana como tal, como en el república, espíritu, lo que antes se eh, llamaba el el espíritu espíritu americano, americano. Pues. eso todavía está latente. Ok. Entonces, mira, para conceptuar, es difícil para un venezolano de buena fe, digamos, que no está, que ha aspirado siempre a romper ese concepto de la unidimensionalidad, o sea, ser libre para elegir. Así me llamaban anárquicos antes, pero no era anarquía, era que yo quería ser libre. Yo me fui de Copey, no aceptaba imposiciones, pero Ok. acepté que estaba en un partido, había ciertas reglas que seguir y yo pues me voy. Ok. 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 Pero entonces, ¿qué es lo que pasa?
vamos, ese es un buen tema que acabas de poner aquí. Aquí se olvida, ahorita los republicanos no son los republicanos de toda la vida, un partido conservador en muchas cosas y que uno lo acercaban a ciertas cosas. Eh, el partido aquí republicano fue el partido de las grandes creatividades libertarias, el partido que dirigió la guerra de secesión de Lincoln Exactamente. y los grandes avances que se dieron en ese momento Por eso es que se es dieron el difícil, por eso partido es que es difícil republicano. desvincularse históricamente de ese partido, y ese partido tiene un peso muy particular en la vida americana, históricamente Claro, hablando, está marcado. pero hoy día los partidos han tomado unas dimensiones diferentes como tales, las etiquetas. Claro, claro, a eso íbamos, porque un programa al nivel del que tú presentas y quieres presentar y que exiges de tus entrevistados, uno tiene que ser muy honesto en decir las cosas. Y es el siguiente, Estados Unidos no se ha escapado porque conforma con toda la potencia que es, conforma parte de una humanidad instalada en un planeta Tierra que convive de una u otra manera interactuando. ¿Y cuál es esa realidad que no se ha escapado? Que el rol de los partidos políticos, tal como se conocía en el pasado, desde hace décadas comenzó a hacer agua. No es que vamos a hablar mal de los partidos, porque antes no eran partidos, pero eran movimientos. Yo creo que más bien son los líderes que han abordado a los partidos los que le han dado un vuelco en su conducción. Es eso, pero más que eso es que el partido, bueno, no, hablamos siempre de Grecia, pero en Grecia no había partido político y nació la democracia allí. Eran los ciudadanos que elegían. Claro, hoy en día los ciudadanos no pueden elegir la vida diaria porque en este país son 300 millones de habitantes. Claro, imagínate en China que son 1400. No pueden estar levantando la mano cada vez que... Solo así en Grecia, donde la democracia se le aplicaba al ciudadano griego nada más. Sí. No votaban ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, Ni ni los los latinos, europeos, ni los latinos, ni los latinos, ni los romanos de aquel ni los entonces. romanos. Pero bueno, pero dejaron los principios de que el poder estaba en el pueblo y el pueblo era la clase oligarca Exacto, de allá. exacto. Entonces, eso conmovió al mundo, ¿no? Entonces, los partidos, yo te voy a del caso de Venezuela, que es el que más conocemos. No, que no me quiero salir de Trump todavía. Por eso, no, es que todavía no hemos entrado, por eso Porque hay que ser tampoco preciso. nos quedan 20 minutos. No, entonces está bien. Yo hago síntesis. Aprendí a hacer síntesis de dos grandes maestros que tuve, que fue, y no maestros que me daban clases en la universidad, sino que cultivamos cierta amistad. Y cuando yo comencé a escribir en una manera regular en el diario de Caracas, como era el diario de Caracas dirigido pues, Marta Sosa. por Eloy Martínez, Marta Sosa, vino después Rodolfo Smith, con Eloy Martínez, de esa época yo comencé a escribir allí. Y él un día me llamó y me dijo, coño, me gusta cómo estás escribiendo, Juan José, y tal y que eso. Pero déjame decirte algo. Lo que tú no puedes decir en una cuartilla es porque no tienes nada que decir. Eso lo decía nuestro profesor Héctor Mujica siempre. Y entonces, así que tú tienes que, el periódico es algo que uno lee cuando está sentado en el metro, ya existía el metro más o menos, o en el autobús, o en el carrito por puesto. Entonces tú vas a tener tu ven y lo botas, o se lo dejas al de al lado que dice, préstame, última noticia, préstame para ver los caballos, lo que sea. No, Entonces, quédate con él, no hay problema. pero tú no le puedes montar un bloque allí de razonamiento de 4 cuartillas, 5, porque eso es un ensayo ya. Eso Sí, no es periódico. así es. Así que acostúmbrate a hacer síntesis. Y eso me pegó mucho y comencé. Y la segunda enseñanza fue otro amigo periodista que era copellano, como yo lo era, eh, eh, y que se fue después con Chávez, se hizo chavista, yo lo quiero mucho. Y él era periodista, estábamos una vez en el comando de campaña de Abdón Vivas Terán para la Secretaría General. Y como él sabía que yo escribía y tal, pues me dieron un poco la sección esa. Y entonces él también me ayudó y me dijo, ven acá, no pongas tantos adjetivos, no pongas adjetivos, tiene que ser muy concreto, porque esto es para leer a la gente que sabe qué es lo que tú quieres decir.
pero no le dé tanta vuelta, concreto y sin mucho objetivo. Es bonito, punto. No te pongas así, porque eso es para Jorge Isaac, la María. El lenguaje florido yo se lo dejo a los poetas. Yo aprendí allí y después en La Razón, que tenía antes 700 palabras, cuando el gobierno bandido, sinvergüenza, el cartel del crimen organizado de Venezuela, persiguió a su director, que está exiliado desde entonces en Costa Rica. Y entonces no le daba papel a López Julacio, pues. Sí. Pablo López Julacio, tú lo debes haber conocido. Claro, el periódico lo dirigía su esposa, pues sus hijos ahora. Pero a él hasta lo trataron de asesinar, le tiraron el grupo Gato, que no existía, pero eran los mismos ex gatos que seguían trabajando para las mafias. Bueno. Entonces, de las 700 palabras, dije, mira, tenemos que, ahora no vamos a hacer sino quincenal y con 400 palabras, porque eran 4 páginas. Ahora La Razón está regresando. Voy a eso, los partidos políticos cumplieron un rol en Venezuela, que era primero el respeto para el venezolano de saber lo que era una república. 3 poderes, cada uno equilibrados e independientes. No, eso evitaba el despotismo. Y fueron capaces de hacer un pacto al respecto. Y en segundo lugar, hicieron el pacto. Y en segundo lugar, la inclusión social. O sea, la democracia no es para la oligarquía como los griegos, sino para el ciudadano, para el elector. Y como el elector no tiene nombre, ni puede presentar una tarjeta de crédito, ni puede presentar una cuenta bancaria, sino su cédula y identidad. Y entonces tú gobiernas para el elector, para el ciudadano. Pero te reemplazaron la cédula y identidad por el carnet de la patria. Bueno, y entonces eso se alcanzó en Venezuela. Se hizo la reforma agraria. No te olvides de eso, que fue el presidente Kennedy con su esposa. Sí. Todo eso festejar está claro. Con nosotros los venezolanos el reparto equitativo de las tierras para hacer de Venezuela un país moderno, equilibrado. Pero se llenó el país de liceos y de universidades. Se electrificaron grandes zonas, se abrieron vías de comunicación. Se crearon represas que son las que todavía alumbran a Venezuela a pesar que la han querido destruir. Entonces se hizo. Entonces, ¿qué sucedió? Que los partidos políticos fueron suplantando por la lucha de los poderes la soberanía popular por la soberanía del partido. Pero y en la soberanía del partido por el grupo dominante dentro del partido. Ok, pero aquí es importante no dejar de puentear, temáticamente hablando, lo que Estados Unidos significó para Venezuela en esos alcances de progreso y tecnología. Entre otras cosas, déjame recordarte, porque tú lo sabes bien, que todas las constituciones de América Latina y de Europa, todas las constituciones escritas de América Latina, de Hispanoamérica y de Europa, muchas de ellas nacieron en Estados Unidos. Porque fue el primer país que tuvo un texto constitucional escrito para decirle a los ciudadanos que estaban creando esa república que habían 3 poderes, como decían los franceses y la ilustración, y que había un equilibrio en los poderes y que ningún poder era superior a otro. Y en definitiva el único poder era el poder popular, el elector, el ciudadano. Y toda la constitución, incluso la nuestra de 1811, es una copia de esta, del federalismo acá, y por eso es, como bien señalaba Ular Pietri, copiamos la constitución de un país que salía de una guerra, que no estaba, digamos, a la altura de entender aquella costa, que no era un guía, que no era un español, ni un capitán general, sino alguien que se elegía por un periodo complementario. Pero fue bueno el proceso. Es la primera constitución. Entonces es un país muy importante. Ahora, ¿qué ha sucedido? Yo diría que, mira, desde Kennedy, Reagan, hasta Clinton, diría yo, el norteamericano tenía eso metido en el corazón. Lo que tú llamabas el espíritu americano. Y de pronto, chico, por la misma evolución, ya el ideal de una nación, un espíritu nacional, se fue convirtiendo lo que se convirtió en el país,
en una lucha por el poder en sí mismo, por lo que significa en las facilidades económicas, la influencia, los negocios y todas estas cosas. Esta constitución actual, el ordenamiento jurídico tiene muchos vacíos. ¿Por qué? Porque es la misma constitución de 1785. ¿Y por qué te digo esto? Porque aquellos que hicieron la independencia eran hombres probos, eran hombres sabios, eran hombres de la ilustración. No estaban pensando en llegar al poder para tener más esclavos, para tener más algodón, no, para crear la libertad del hombre. Una vez obtenido eso, pues ahora eso se varió. Y entonces el pueblo anda perdido porque ve que meten preso a un ministro, el otro es un sinvergüenza, el otro lo agarran mintiendo a la esposa, de todo lo que tú sabes. Entonces se va perdiendo ese espíritu. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Cuando se eligió a Trump por primera vez, el país andaba buscando a alguien que hablara recio, así como cualquier latinoamericano. Aquí le hace falta un militar. Bueno, ahí está pues el militar. ¿Eh? Un militar sin uniforme Trump, peor que cualquier dictador latinoamericano que haya existido hasta el momento, inclusive peor que los Somoza. Y no hablemos de Pérez Jiménez, que fue un niño de pecho al lado de estos bandidos que gobiernan a Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando yo llegué aquí, que comenzamos, y estábamos casi en plena campaña, pre-campaña electoral del 16, un amigo nuestro en común que conoce, no, porque no tengo el permiso, me dijo, mira, Juan José, literalmente, este señor es un gángster para los parámetros estadounidenses o de cualquier país civilizado del mundo. Se ha dedicado a quebrar empresas, se ha dedicado a defalcar a la nación porque falsifica los impuestos. Se ha dedicado A prostituir el sistema comprando conciencia de la manera más burda. atropellando gente. A ese no lo va a elegir el pueblo norteamericano, porque él es contrario a todos los valores que tú, José Antonio, me estás diciendo eso que resumes como el espíritu americano, que se ve en las películas y cosas, la nobleza. Y con él se perdió todo eso y lo demostró. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Él despedía, yo recuerdo que la primera declaración de él fue contra un juez de Hawái, que yo me quedé así, que lo del snob, porque, bueno, un juez de Hawái, imagínese usted que puede salir de Hawái. Coño, mano, para ser juez, para comenzar, es un estado de la Unión Norteamericana. Exacto. Es un norteamericano exacto que el mismo Trump, solo que no tiene el mismo color de la piel ni los millones heredados o birlados. Porque quebrar empresas para que el Estado te ayude y después no pagan impuestos, eso es birlar dinero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Él, él le agarró unos amores con Putin que nadie entendió, pero yo sí los entiendo ahora, mucho tiempo después, porque es la misma personalidad de Putin, de este señor que acaba de morir en Italia, Berlusconi. Ese es como un pequeño club de déspotas, anarquistas, ególatras, que gobiernan a los golpes, despreciando al negro, a la mujer, al infantil, a los artistas. Bueno, lo que le falta es la cruz gamada. Pero tú crees que el pueblo americano, porque nos quedan unos pocos minutos, el pueblo americano está hoy día consciente de que no debe tolerar esos liderazgos. Bueno, déjame explicarte algo. Hoy, a las 2 de la tarde, aquí en Miami, por eso te dije que Miami pasa ahora a tener, en este momento por las circunstancias, siempre lo ha tenido, el juicio oficial que le abre el Estado, el fiscal general de la República, del fiscal que le tocó, por 37 delitos, no porque andaba coqueteando con una mujer o porque las otras cosas que... No, porque 3 delitos, así que me acuerdo en este momento. Primero, ocultó documentaciones prohibidas para llevarse a su casa. No ofrece una caja, esta es la foto. Son más de 300 cajas de documentos, de las cuales algunas eran altamente confidenciales. Cuando le dijeron a él que devolviera, dijo que él no tenía. Cuando volvieron a insistir el FBI, los abogados le recomendaron que sí, bueno, me llevé algunos, pero aquí están.
tenía la mitad de eso todavía guardado con confidencialidad. Entonces, él mintió a la justicia, que aquí es muy grave mentirle a un juez o al sistema judicial. Segundo, se robó documentos clasificados que no le pertenecen, que son de la nación. Yo no me acuerdo cuál es el tercero. Entonces, él se ha dedicado, esta mañana le oí un discurso, a levantar los ánimos de la misma manera, pero con mayor impulso a su masa para que vayan a crear desorden. Acusó que los jueces, oye, dijo, aquí el sistema judicial está completamente penetrado por los marxistas. El FBI es un raterío de marxistas y de bandidos y de demócratas y cosas así. Y esto no se puede permitir porque tenemos que salvar la nación. Y yo soy la nación, prácticamente. Ok. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjate tú. Fíjate para la pregunta. Ayer hicieron una encuesta a nivel nacional. Una de las preguntas era, ¿usted está dispuesto a defender a Trump por las armas? Y 12 millones de estadounidenses votaron que sí. Que por las armas quieren que sea ahí quería presidente. llegar, porque se nos va a terminar el programa, pero eso es un altísimo riesgo en este ¿O momento. tú crees que ese señor es demócrata, chico? No, pero parte ¿Y de qué lo le vas a siguiente. decir tú a los venezolanos y a los, bueno, cubanos? No los quiero despreciar así, pero lo que están hablando es una nación que no es la nueva. Pero los venezolanitos estos que andan por aquí con Trump para arriba y para abajo, en Miami, en los Estados Unidos y en Venezuela. Porque él, de una manera alevosa, le dio todas las acciones están tiradas. Entonces pensaron algunos Sobre que la iban a mesa. llegar Están sobre la mesa. sí, con la caballería a sacar a madre. Bueno. Y hace después 3 días declaró que si yo hubiera sido presidente, entonces el petróleo es nuestro, yo me lo cojo. Así lo dijo. Ahora, ese es el peligro que tenemos nosotros. En este momento, si nosotros llegamos a sacar a Maduro y a su banda de bandidos por la persona que nos vaya a representar, que obviamente no puede ser ninguno de esos que están en la asamblea, esa legítima que llaman ellos, que nos va a representar, vamos a pasar a ser un país más demócrata que este si gana Trump. Bueno, en los 3 minutos que nos quedan, el punto es que la situación es explosiva y Trump es quien está propiciando esas circunstancias con el discurso más reciente. Pero el individuo dice tener también documentos clasificados, y si esos documentos clasificados los evalúa un juez después, que se los despojen y encuentra allí lo que él dice que está, que también empatuca a más de uno del otro bando. No, lo ¿Qué que pasa es lo pasaría? siguiente, no, lo que pasa es lo siguiente, eso no lo decide un juez si es clasificado o no, eso lo deciden las leyes que tienen ellos internas y que el presidente tiene la facultad de desclasificarlos. Por eso que a veces se dan. Él incluso llegó a decir, cuando él se vio acorralado, yo con solo pensar que están desclasificados, ya están desclasificados. No, eso no es así, mano. Ese no es el faraón o Julio César. No. Por eso te digo que la situación No, es convulsa. si la ley dice que tú no te puedes llevar documentos, primero, él negó que existían esos documentos y le mintió a la ley, a los jueces, al FBI. Y en segundo lugar, si son clasificados, él tuvo la oportunidad de desclasificarlos, pero no ahorita que es presidente. Exacto. Bueno, nos queda 1 minuto, 2 minutos. Es decir, oremos para que este país siga siendo la luz de lo que siempre ha sido en cuanto al concepto de libertad se refiere. Si no hubiera estado aquí este señor, el abuelito que llaman el abuelito, no, Europa todo estuviera ahorita pisoteada por la dictadura y el despotismo del antiguo marxista de la KGB, Vladimir Putin, porque él se la pasa defendiendo. Resumiendo para cerrar el programa, porque ya sí no me puedo tomar más tiempo. El país va a superar esto. El país lo va a superar. Exactamente. Es necesario salvar a Estados Unidos para salvar la Es democracia. necesario porque no es ni siquiera para ellos ni para Hispanoamérica, es para el mundo libre que necesitamos a un Estados Unidos con los valores y el espíritu que tú te refieres. Tradicional que ha tenido, perfecto. Para salvar la democracia en el continente y en todos lados. Y la libertad del hombre, fundamentalmente, y sus derechos humanos. Bueno,
Mejor palestra que esta, yo dudo que consigan en otro lado ustedes, sino en Radio Victoria, ojo con eso, televisión, a través de nuestra alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Hemos terminado sin palestra en el día de hoy con el embajador Juan José Monzán, pero esto no acaba aquí. Semana a semana vamos a estar con él en un programa regular como siempre ha sido, ahora con otro formato, donde todos estos temas van a ser tratados con la crudeza y la objetividad de vida, porque la verdad no se puede ocultar y nosotros no acostumbramos a eso. Así que gracias, embajador. No, gracias a ti por este espacio y siempre respetando lo que hicimos desde un principio. Decir la verdad objetiva, o por lo menos la que se cree que es la objetiva, no para trincherarnos en posturas, porque entonces estamos haciendo el papel del hombre unidimensional, No, y si como alguien está unas dispuesto, si alguien está gringolas. dispuesto a rebatirnos, que lo haga en los mismos términos que En nosotros, los mismos términos y hagan con la su razón. posición sin ofender ni nada, ni descalificar. Así es. Gracias, Saludos pues. a todos. Un abrazo.